Muy bien, estudiantes, hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de la materia y aprenderemos cómo se clasifica en diferentes categorías. La materia está a nuestro alrededor y se presenta en muchas formas diferentes, así que exploremos cómo podemos clasificarla según su composición. Primero, hablemos de elementos. Los elementos son los componentes básicos de la materia y son la forma más simple de sustancias. Están formados por un solo tipo de átomo, como el oxígeno, el carbono o el hidrógeno. Cada elemento tiene sus propias propiedades únicas, que están determinadas por la cantidad de protones en su núcleo. Al comprender los elementos, podemos comprender mejor los componentes básicos del mundo que nos rodea. A continuación, tenemos compuestos. Los compuestos están formados por dos o más elementos diferentes que están unidos químicamente entre sí. Esto significa que los elementos de un compuesto se combinan en una proporción específica y no se pueden separar por medios físicos. Por ejemplo, el agua es un compuesto formado por dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. Al estudiar los compuestos, podemos ver cómo diferentes elementos se unen para formar nuevas sustancias con propiedades únicas. Pasando a mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas tienen una composición uniforme, lo que significa que los componentes están distribuidos uniformemente por toda la mezcla. Esto se puede ver en soluciones, donde un soluto se disuelve en un solvente para crear una mezcla homogénea. Un ejemplo de mezcla homogénea es el agua salada, donde la sal se distribuye uniformemente en el agua. Al comprender las mezclas homogéneas, podemos ver cómo diferentes sustancias pueden mezclarse para formar una solución uniforme. Por último, tenemos mezclas heterogéneas. Las mezclas heterogéneas no tienen una composición uniforme, lo que significa que los componentes no están distribuidos uniformemente en toda la mezcla. Esto se puede ver en mezclas como la trail mix, donde se pueden ver los diferentes componentes como nueces, pasas y chispas de chocolate. Las mezclas heterogéneas se pueden separar por medios físicos, como filtrado o uso de un imán. Al estudiar mezclas heterogéneas, podemos ver cómo diferentes sustancias pueden existir juntas sin formar una mezcla uniforme. Ahora, hablemos de cómo podemos clasificar la materia según sus propiedades. Una forma de clasificar la materia es por sus propiedades físicas, como color, forma, tamaño y textura. Estas propiedades pueden ayudarnos a determinar si una sustancia es un elemento, un compuesto, una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea. Al comprender las propiedades físicas, podemos identificar y categorizar diferentes sustancias según su apariencia y sensación. Otra forma de clasificar la materia es por sus propiedades químicas, como reactividad, inflamabilidad y acidez. Estas propiedades pueden ayudarnos a determinar cómo reaccionarán las diferentes sustancias entre sí y si formarán nuevos compuestos. Al comprender las propiedades químicas, podemos predecir cómo las sustancias interactuarán y cambiarán cuando entren en contacto entre sí. Además de las propiedades físicas y químicas, también podemos clasificar la materia en función de su estado. La materia puede existir en tres estados: sólido, líquido o gaseoso. Los sólidos tienen forma y volumen definidos. Los líquidos tienen volumen definido, pero toman la forma de su recipiente, y los gases no tienen forma ni volumen definidos. Al comprender los estados de la materia, podemos ver cómo diferentes sustancias pueden cambiar de forma según su temperatura y presión. Al comprender cómo se clasifica la materia en elementos, compuestos, mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas, podemos comprender mejor el mundo que nos rodea y cómo las diferentes sustancias interactúan entre sí. Recuerde, la materia está a nuestro alrededor y se presenta en muchas formas diferentes, así que siga explorando y aprendiendo sobre el asombroso mundo de la ciencia. En conclusión, la materia se puede clasificar en elementos, compuestos, mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas en función de su composición. Los elementos son la forma más simple de materia formada por un tipo de átomo. Los compuestos están formados por diferentes elementos unidos químicamente. Las mezclas homogéneas tienen una composición uniforme
y las mezclas heterogéneas no tienen una composición uniforme. También podemos clasificar la materia según sus propiedades, como propiedades físicas como el color y la forma, propiedades químicas como la reactividad y la inflamabilidad, y su estado de la materia como sólido, líquido o gaseoso. Al comprender estas clasificaciones, podemos comprender mejor el mundo de la materia y cómo interactúan las diferentes sustancias entre sí. Sigue explorando y aprendiendo sobre el asombroso mundo de la ciencia.